La red de Cáritas se extiende por todos los continentes, contando con 162 organizaciones miembro que operan en más de 200 países, convirtiéndola en la red de ayuda humanitaria más grande del mundo después de la Cruz Roja. En América Latina y el Caribe, la creación de Cáritas Nacionales fue impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM desde 1956, promoviendo una nueva visión pastoral y cooperación entre las Cáritas nacientes. Hoy en día, la región cuenta con 22 Cáritas nacionales. La Cáritas latinoamericana y caribeña se enfoca en articular y fortalecer a las Cáritas nacionales para cumplir en sinodalidad nuestra misión de trabajar por la dignidad humana, la construcción de la paz y el cuidado de la casa común en comunión con la Iglesia Católica en sus distintos niveles. Las Cáritas nacionales animan a las diocesanas y estas a las parroquiales, quienes brindan directamente ayuda material y orientación espiritual a los más necesitados, avivando su esperanza. Muy buenos días. Estamos en el marco de la campaña global de Cáritas Internationalis, Transformar la deuda en esperanza, y estamos dando apertura al podcast Senderos de Esperanza, que tiene como objetivo reflexionar, sensibilizar y trazar una ruta de acción sobre la crisis de deuda que hoy está provocando en más de 50 países en el mundo que tengan que invertir más en intereses por deudas, encima deudas ilegítimas, que en salud y educación y servicios básicos para sus poblaciones. Hoy vamos a conocer la perspectiva de nuestros pastores sobre el rol de la Iglesia y de los grupos de fe en la transformación de las deudas económica, social y ambiental en esperanza. Tenemos el llamado de nuestros papas, el Papa Francisco, el Papa León XIV, a este desafío moral frente a una grave amenaza que estamos viviendo para el desarrollo y la dignidad de millones de personas, mayormente en el sur global. El año del jubileo nos presenta una oportunidad para impulsar un cambio significativo y edificar un sistema financiero más equitativo y sostenible. Por eso, la campaña de Cáritas aboga por un compromiso audaz de gobiernos e instituciones financieras para detener la crisis de deuda, evitar que estas crisis se vuelvan a producir y establecer un marco permanente para la deuda en el ámbito de las Naciones Unidas. Vamos a dar una serie de preguntas a nuestros pastores que nos acompañan hoy y vamos a pasar a presentarlos antes a cada uno de ellos. Muy bienvenidos, Su Excelencia, Monseñor Juan Carlos Barreto, nacido en Guamo, Tolima, en 1968. Es un obispo colombiano con una extensa trayectoria eclesiástica que inició con su ordenación sacerdotal en 1993. Tras ocupar diversos cargos pastorales, como párroco y rector de seminario, fue nombrado obispo de la diócesis de Quibdó en el año 2013 y posteriormente de la diócesis de Soacha en 2022. Un aspecto central de su labor es su liderazgo en el ámbito social, habiendo sido elegido en 2021 como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas Colombia, lo que lo sitúa frente a las iniciativas de caridad y ayuda humanitaria de la Iglesia en el país. También contamos con la presencia de Su Excelencia, Monseñor Gustavo Rodríguez Vera, nacido en Monterrey, México, en 1955. Es un obispo cuya trayectoria se ha enfocado notablemente en la doctrina social de la Iglesia. Ordenado sacerdote en el año 1980, se especializó en ética social en Roma y a su regreso ocupó diversos cargos directivos. Se relaciona con Cáritas. Su relación ha sido prominente, ya que fue vocal de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas de 2021 a 2006
de 2001 a 2006, para luego ser elegido presidente de la misma por 2 periodos consecutivos, hasta 2012. Este liderazgo a nivel nacional subraya su profundo compromiso con las iniciativas de caridad y justicia social en México, un rol que también extendió a nivel latinoamericano como miembro del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM. Está con nosotros también Su Excelencia Monseñor Gustavo Carrara, nacido en Buenos Aires en 1973, ordenado sacerdote en 1998 por el entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio, nuestro querido Papa Francisco. Su trayectoria eclesiástica ha estado marcada por su compromiso con las comunidades más vulnerables, sirviendo en diversas parroquias de barrios populares. En un rol de liderazgo destacado, ha sido nombrado arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata y presidente de Cáritas Argentina para el periodo de 2024 a 2027, lo que lo sitúa en una posición clave para dirigir tanto la pastoral de esa importante arquidiócesis como la labor caritativa y social de la Iglesia en el país. Muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor contar con la presencia de ustedes y con sus perspectivas y su guía a partir de su experiencia tan rica en sus países y en la región latinoamericana y caribeña. Vamos a pasar a dirigir algunas preguntas. Van a ser 3 preguntas en total. Cada una de ellas se va a abrir a la conversación espontánea entre nosotros 4, entre ustedes. Yo simplemente estoy acompañando y moderando. La primera pregunta, entonces, dirigida a Monseñor Juan Carlos Barreto, en primer lugar, es la siguiente. ¿Cómo puede la doctrina social de la Iglesia Católica inspirar y guiar acciones concretas para transformar las cargas de la deuda en oportunidades de desarrollo integral para las comunidades más vulnerables? Monseñor Juan Carlos, le doy la palabra. Muchas gracias, Damiana. Muchas gracias por este encuentro, por este tema de reflexión tan importante. El tema de reorganizar la deuda, teniendo en cuenta que tiene muchas situaciones de injusticia respecto del norte global hacia el sur global, es necesario que tengamos en cuenta entonces que después de muchos estudios, uno concretamente que ordenó el Papa Francisco, se evidencia que para algunos países es imposible realmente asumir esta deuda sin evitar consecuencias muy negativas para el propio funcionamiento. Y segundo, porque se ha demostrado también en ese estudio de más de 30 expertos que también los países pobres han tenido que asumir una carga de intereses mucho más altas que países ricos o países en desarrollo. Después de ese punto de partida, mirando este tema desde la doctrina social de la Iglesia, podríamos inspirarnos en esos principios para dar respuesta, el principio de la dignidad humana. Sabemos que hay millones de personas padeciendo hambre por situaciones de inseguridad alimentaria en diversos países y en parte se debe a esta situación de deuda que tienen que asumir muchas regiones en el mundo. También está el principio del bien común. Lo que debemos lograr es que alcancemos una sociedad que pueda pensar en el bienestar de todos, más que en el bienestar de algunos pocos. También tenemos el principio de la solidaridad. Por eso tenemos que ir más allá de las leyes preestablecidas para ir a principios humanitarios, solidarios, que nos permitan que esa deuda realmente se pueda transformar, se puedan dimensionar, digamos, los compromisos de los diferentes países a través de estas cuestiones que tienen un trasfondo ético. Y el principio de subsidiariedad también, porque realmente hay gente que necesita
la ayuda que la humanidad le puede ofrecer. Yo creo que inspirándonos en estos 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, podemos atender este propósito tan importante que ha sido lanzado por el Papa Francisco y relanzado por el Papa León, y que entra en sintonía del querer de la Iglesia Universal. Muchísimas gracias, Monseñor Juan Carlos Barreto. Le doy la palabra a Monseñor Gustavo Carrara y Monseñor Gustavo Rodríguez Vera, que quieran adicionar, responder, reaccionar a la intervención de Monseñor Juan Carlos. Muchas gracias. Monseñor Gustavo, su micrófono estaría apagado. Muchas gracias. Muchas gracias, Damiana. El Monseñor Juan Carlos Barreto ha citado algunos principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Yo añadiría el tener también presente el destino universal de los bienes. Pero creo que todos esos principios conjugados los aclaró y aplicó muy bien el Papa San Pablo VI en 1967 con la Populorum Progressio, cuando había aquella fiebre de desarrollo que ignoraba los grandes peligros de invertir en cosas que no iban a ser redituables para la economía nacional de los países más pobres, menos desarrollados. Entonces él advirtió de estos peligros, recordando siempre de que el desarrollo, para que sea auténtico, para que sea humano, debe ser integral, de toda la persona, de todas las áreas del ser humano, pero también de todos los seres humanos. Así es que si ahorita hay naciones muy desarrolladas y otras muy endeudadas, esto pone en riesgo la economía mundial. Es necesario buscar equilibrios convenientes, no solamente de justicia y de caridad, sino convenientes para la economía mundial. Creo que eso hay que tenerlo muy presente y pues que sea también como un llamado de atención a la responsabilidad de todos los gobernantes, sea de países poderosos o sea de países que no son poderosos, ¿verdad? Pero todos tienen algo que hacer en el cuidado del equilibrio de la economía mundial. Muchísimas gracias, Monseñor Gustavo. Ahora vamos a dirigir la segunda pregunta a Monseñor. ¿Sí, Monseñor Gustavo? Sí, quisiera hacer una reacción a esta pregunta. Bueno, la cuestión de la deuda y sus implicancias sobre los países más pobres se plantea en la bula, ¿no?, del jubileo de la esperanza. Entonces, le damos un marco del jubileo, ¿no? Si uno le va a las raíces bíblicas del jubileo, podríamos decir que el jubileo tiene como concreción la reparación social, ¿no? Esto es algo que el Papa Francisco, cuando trabaja la devoción al Sagrado Corazón en la última encíclica Dilexis Nos, él habla de la devoción al Sagrado Corazón y su reparación social, ¿no? Entonces, plantear el tema de la deuda en el marco del jubileo, podemos leerlo en esa perspectiva, ¿no?, de la reparación social. Descubrir o redescubrir que todos somos hermanos, ¿no?, y la necesidad de la amistad social. Y parte, como decían recién Juan Carlos y Gustavo, parte del reconocimiento de la dignidad de cada ser humano. Y para eso hay que empezar por el cuidado de los más frágiles,
de los últimos, de los más pobres, de los pequeños. Si cuidamos la dignidad de los más frágiles, realmente podemos decir que estamos respetando la dignidad de todos. Y el primer camino de concreción tal vez sea escuchar a estas comunidades más frágiles, a estos más pobres. Y eso también es hacer carne la sinodalidad, ¿no? Cuando se escucha el clamor de los más pobres, la sinodalidad se hizo realmente presente en la Iglesia, ¿no? Porque si no se escucha el clamor de los más pobres, la sinodalidad en la vida de la Iglesia queda ciertamente oscurecida. Y yo quiero compartir una experiencia de Cáritas Argentina que para trazar sus líneas de acción cada 3 años hace una caminata institucional, una peregrinación por cada una de las regiones de la Argentina, llevando alguna devoción mariana y los santos que esas regiones más veneran, y se escuchan o se intenta escuchar, bueno, cuáles son las luces de esas comunidades, cuáles son las sombras o clamores, y también, bueno, cuáles son las acciones de esperanza que están realizando esas comunidades. Bueno, hace poquito pudimos hacer ese itinerario, ese camino de escucha, y hoy por hoy los clamores centrales aquí son el tema del trabajo, el tema de las adicciones entre los más jóvenes, el tema del sentido de la vida. También hay comunidades donde se enciende una luz de alarma porque hay adolescentes y jóvenes que terminan con su vida, el tema del suicidio. Y también Argentina en el verano y ahora en el invierno ha atravesado situaciones de emergencias climáticas que nos hacen pensar en el tema de la ecología integral, ¿no? Bueno, la reparación social empieza por escuchar a los últimos, escuchar sus comunidades, ver cuáles son sus clamores centrales y ahí organizar la esperanza con acciones que partan de esa escucha, ¿no? La doctrina social de la Iglesia tiene que llegar a las comunidades concretas, ¿no? Esa sería un poquito mi resonancia. Muchísimas gracias, Monseñor Gustavo. Muy bien, muchísimas gracias, muy ricos sus aportes. Luego vamos a hacer una pequeña síntesis al final. Vamos a dirigir la segunda pregunta ahora a Monseñor Gustavo Rodríguez Vera. La segunda pregunta dice así: frente a la complejidad de las deudas económicas, ambientales y sociales, ¿qué estratégicas específicas ha implementado, implementa o puede implementar la Iglesia a nivel local y global para abogar por un sistema financiero más justo y equitativo? Le doy la palabra, Monseñor. Muchas gracias. Yo parto precisamente del aporte que ha dado Monseñor Gustavo Carrara sobre el sentido original del jubileo, bien planteado por el Papa Francisco. Va al origen del jubileo, que tenía que ser eso, una reparación social, una reparación de hacer justicia, pero también de perdonar deudas. Hasta allá debía llegar el jubileo en Israel y por supuesto debería llegar también entre nosotros cristianos del siglo XXI. A eso ha llamado el Papa Francisco. Ha ubicado el jubileo de la esperanza de acuerdo a las situaciones concretas que hoy vivimos. Es necesario hacer un llamado a perdonar las deudas. Por el bien de todos, perdonar las deudas.
y dejar respirar a las naciones más necesitadas que están sofocadas por deudas, para que puedan dedicar economía a cuestiones sociales, a cuestiones de desarrollo integral, a cuestiones ecológicas. Así es que es necesario darles esa oportunidad. Y qué auténtica manera de vivir el jubileo, que ordinariamente se entiende de una manera angelical, por decirlo así, espiritualoide, individualista, que se olvida de que esto debe trascender y va más allá de ganar indulgencia personal, sino que debe traducirse en justicia para con los hermanos aquí y ahora. Y entonces creo que la Iglesia tiene una de las primeras labores globales desde el pontificado, pero también locales en cada continente, en cada nación, cada diócesis, para que todos los pastores de la Iglesia tengamos llamados semejantes al que hizo el Papa Francisco. Eso es incidencia y es una de las principales tareas de la Iglesia, ser responsable de incidir a todos los niveles. Hace un mes, junto con el coordinador de la Cáritas regional, Nicolás Meyer, y con Ana Mercedes, que está viviendo en Washington, hicimos una visita a diversos congresistas y platicamos con ellos de todas las consecuencias que estamos afrontando con el cierre del USAID, que está afectando a algunas instituciones como la Cáritas Latinoamericana y cada una de las Cáritas. Creo que eso es algo que tiene que seguirse haciendo para incidir, llevar el pensamiento social hasta los líderes que pueden actuar de alguna manera para transformar la realidad. Incidencia en todos los niveles. También en cada diócesis tiene que hacerse con gobernantes, con empresarios, con líderes sociales, esa incidencia. Pero por otra parte, creo que una de las acciones fundamentales de la Iglesia en la pastoral social es promover la economía solidaria. No vamos a esperar que todo lo componga Dios nuestro Señor. No vamos a esperar de brazos cruzados que todo venga como solución mágica desde acciones políticas o empresariales, sino que también hay acciones concretas, aunque parezcan pequeñas, de economía solidaria, sea para producir o sea para consumir. Todo esto es de utilidad en condiciones o situaciones difíciles. Así es que a menor escala esto se puede hacer en las pequeñas comunidades urbanas o rurales. También esa acción solidaria puede hacerse, por ejemplo, en el campo, y la Iglesia ha de impulsarlo. Por ahí iría mi respuesta. Muchísimas gracias, Monseñor Gustavo. Ahora entendemos que usted, debido a su agenda, debía retirarse más o menos en este horario, así que liberamos su espacio, digamos, vamos a abrir a la reacción de Monseñor Juan Carlos y de Monseñor Gustavo Carrara para que nos puedan hacer sus reacciones, digamos, a la intervención que usted recién hizo. Es libre de salir cuando a usted le sea conveniente y continuamos luego con la tercera pregunta. Muchísimas gracias. Lo dicho por Monseñor Gustavo, yo creo que podría añadir 3 aspectos. El primero tiene que ver con el análisis de la realidad. Es muy importante que
como iglesia podamos contar con datos, con cifras, con estadísticas que puedan ser leídas realmente desde una perspectiva objetiva para evitar cualquier tipo de ideologización en este campo. Lo que ha hecho el Papa Francisco con la ayuda de la Academia de las Ciencias Sociales al hacer este estudio liderado por el Premio Nobel de Economía y es fundamentalmente lograr establecer cuál es la situación real de la deuda en el mundo y a partir de esos datos poder tomar determinaciones. Creo que este es un paso fundamental. La Iglesia tiene que perseverar en ese análisis de realidad. Lo tenemos integrado en el método pastoral del ver, juzgar y actuar. Un segundo aspecto es el de la profecía eclesial. Realmente es audaz que el Papa pues asuma este compromiso en nombre de la Iglesia, en nombre del Evangelio de la paz, de la justicia, del amor, y lo promueva en la vida de la Iglesia. Le agradecemos mucho al Papa Juan Pablo II que en su momento, en el jubileo del año 2000, impulsó también el tema, retomado ahora por el Papa Francisco para el jubileo de este año y continuado también por el Papa León. Pero eso tiene que llegar, digamos, a las conferencias episcopales del norte y del sur global. Eso tiene que llegar a las cáritas nacionales y a la base social de la Iglesia para que realmente podamos continuar en esa perspectiva profética. Y un tercer aspecto es el de la sinodalidad internacional, ligándolo un poco a ese trabajo de incidencia que mencionaba Monseñor Gustavo. Realmente tenemos que hacer esas redes de incidencia para que podamos mejorar las dinámicas de la política multilateral que tenemos en este momento en el mundo. Ahí tenemos un campo de acción muy fuerte y creo que la Iglesia tiene una voz reconocida en estos ámbitos y tiene que seguir trabajando en esa perspectiva. Muchísimas gracias, Monseñor. Sí, le damos la palabra a Monseñor Gustavo Carrara. Bueno, a mí me alegra mucho estar compartiendo esta conversación porque Cáritas Internacional busca de esta manera incidir, ¿no?, en las causas de muchas desigualdades y de muchas pobrezas a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿no? Yo creo que en la Iglesia tenemos que hacer ese camino juntos, ese camino sinodal y ayudarnos unos a otros. Por eso me parece muy de destacar que Cáritas Internacional se ponga en diálogo entonces con la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y asuma como suyo este reporte del jubileo, ¿no?, del que venimos hablando, ¿no?, un plan para abordar la crisis de deuda y desarrollo y construir una economía global sostenible centrada en las personas, ¿no? La economía, que es el orden de la casa, es el orden del mundo, debe tener como centro el cuidado y el respeto de la dignidad de la persona humana, ¿no?, y no como centro el dinero, ¿no?, que termina endiosándose, ¿no?, como dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, no se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? En concreto, entonces, poner el centro en la dignidad de la persona humana, en la dignidad de los pueblos que más sufren, es clave. Por eso este informe plantea no solo el tema del perdón de las deudas a los países que no la pueden pagar de ninguna manera, o que la pagan al costo de sangre humana, de vidas humanas, y eso no puede ser de ninguna manera, sino que también propone reformar, ¿no?, el sistema financiero mundial. Por eso es muy,
muy audaz, ¿no? Y es muy audaz y valiente la propuesta de Cáritas Internacional de ir a las causas más profundas de la crisis y a pedir una reparación social ahí, una reforma profunda ahí. Entonces, retomo lo que decía recién Monseñor Juan Carlos, esto de la incidencia y la profecía. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin duda sus aportes van a llegar a mucha gente y ya van a estar haciendo realidad este esfuerzo, esta intención de la incidencia y sobre todo de poder ir transmitiendo esta sensibilización dentro de nuestros actores católicos, las Cáritas, la Academia de Ciencias, las conferencias episcopales y tantas otras organizaciones, congregaciones religiosas dentro de nuestra iglesia. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que está en primer lugar dirigida a Monseñor Gustavo Carrara. En este año del jubileo, ¿de qué manera la visión de transformar la deuda en esperanza puede fortalecer el compromiso de la Iglesia con la justicia social y la ecología integral, impulsando una verdadera conversión en nuestras sociedades? Si bien ya venimos hablando de estas cosas, pero siempre una vuelta más entendemos que le podemos dar a esta tercera pregunta, que ya de alguna manera fue siendo contestada, pero bueno, ¿de qué manera la visión de transformar la deuda en esperanza puede fortalecer el compromiso de la Iglesia con la justicia social y la ecología integral, impulsando una verdadera conversión en nuestras sociedades? Muchas gracias. Bueno, a ver, retomo con lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de la incidencia y de la profecía, ¿no? El trabajo de Cáritas a nivel países, a nivel parroquias, a nivel región e internacional, es un trabajo reconocido y valorado, ¿no? Se dice, bueno, Cáritas se preocupa de los más frágiles, de los más pobres, y hay un nivel de respeto importante. Pero ahora también Cáritas se pregunta por las causas de las desigualdades, de la pobreza, y bueno, y aquí aparece la profecía, ¿no? En otra dimensión. Y entonces también hay que prepararse para que esa profecía sea contestada y sea rechazada, ¿no? Si uno ve a los profetas bíblicos, no les ha ido muy bien. Eso hay que ser conscientes, ¿no? Pero es necesario, para ser fieles al Evangelio, preguntar por las causas, ¿no? De las pobrezas y de las desigualdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy valioso lo que se está haciendo. Ahora, a nivel local, también cómo llevar ese profetismo a nuestras comunidades, ¿no? Bueno, me parece que hay que trabajar en la perspectiva del desarrollo humano integral, ¿no? Atender a todas las dimensiones de la persona y atender a todos los seres humanos. Y una perspectiva de desarrollo integral que ponga como centro el protagonismo, ¿no? De los más frágiles, de los más pobres. En una visita a Chile, el Papa Francisco decía, ¿no? A los religiosos, a los catequistas, a los obispos y sacerdotes allí, no solo se trata de dar de comer al pobre, sino de considerar al pobre digno de sentarse en tu propia mesa, ¿no? Se trata entonces de ser familia. A veces en Cáritas pasa acá en la Argentina que hablamos de los más frágiles como los asistidos, los beneficiarios, a veces en lenguaje empresarial los clientes, pero con ese lenguaje que es performativo, el lenguaje crea un modo de abordar la realidad, dejamos a los más frágiles como si fueran
personas que están fuera de la vida de nuestras comunidades. En realidad nuestra perspectiva debe ser la perspectiva de la Iglesia como cuerpo, ¿no? Si un miembro sufre, dice San Pablo, todos sufren con él. Los miembros más frágiles los tratamos con mayor delicadeza. Sentar a la mesa para compartir el pan, para compartir la Eucaristía, y sentar la mesa en la mesa de las decisiones de cómo deberían ser las soluciones que necesitan las comunidades más vulnerables. Esa es un poco la perspectiva del desarrollo humano integral, a profetizar y a efectivizar, a hacerla concreta, ¿no? Eso es lo que venía dialogando Francisco con distintos economistas también de las comunidades más frágiles, ¿no? En esos encuentros de economía, ¿no? De Francisco y Clara de Asís, ¿no? Sentar a los más frágiles también en la mesa de las decisiones, también en esto que tiene que ver con la deuda, ¿no? Bueno, es el aporte que quisiera hacer ahora a esa pregunta. Muy rico el aporte, muchísimas gracias. Doy la palabra a Monseñor Gustavo Rodríguez Vera y Monseñor Juan Carlos Barreto para traer sus reflexiones y sus reacciones luego de la intervención de Monseñor Gustavo Carrara. Y pues se habla también de esa deuda ecológica que se está ensanchando más y más y más. Tristemente, potencias mundiales van y hacen labores extractivas a otros países, afectando directamente a comunidades de pueblos originarios o donde habita la gente más pobre y necesitada. Ahí es urgente hacer labor de incidencia. Hay muchas acciones a nivel pequeño que podemos exhortar en la comunidad para cuidar nuestro planeta, nuestra casa común. Pero estas otras acciones son de más trascendencia, de más daño a la naturaleza y urge frenarlas. En bien no solamente de los pobres, de los pueblos originarios ahí presentes, sino también pensando en el futuro. Hay que ahorrar para el futuro. Y para nuestros hermanos del futuro tenemos que ahorrar la naturaleza para dejarles algo y no un planeta, una casa totalmente consumida. Así es que creo que ahí hace falta esa labor fuerte de incidencia y también las pequeñas acciones que ayudan de alguna forma a mantener la conciencia del cuidado de la casa común. La justicia social y la justicia ambiental se conjugan en este caso. Sabemos que ya el Papa Francisco nos dijo que no existen dos crisis aisladas, sino una crisis socioambiental. Por lo tanto, se trata de tratar de resolver las dos al mismo tiempo. El tema de transformar la deuda en esperanza pasa entonces por lograr una justicia social que incluya los aspectos políticos y económicos de la arquitectura financiera internacional. Y que no solo logremos aliviar la deuda de algunos países más pobres o en vías de desarrollo, sino cambiar el sistema que ha sido injusto. Es el sistema que hace que los países pobres tengan que pagar mayores intereses de deuda. Es el sistema que hace que realmente los países no puedan lograr el bienestar que deben alcanzar porque tienen comprometidos una gran parte de sus recursos en el pago de la deuda. Se trata de una nueva mentalidad y también de nuevas estructuras financieras que la sociedad internacional tiene que ir construyendo. Y esto tiene que ver entonces también con la justicia ambiental, porque realmente hemos hecho un daño muy grave a la casa común.
Y por eso nos debemos preguntar qué tipo de desarrollo hemos venido realizando y a qué costo. Una de las principales afectadas en todo este tema es precisamente la casa común, nuestro planeta. Y hay una deuda con la madre tierra y hay una deuda con los más pobres y con las futuras generaciones. Por eso es importante que logremos integrar esos dos aspectos de justicia social y ambiental para que tengamos los elementos filosóficos claros de cómo tenemos que proceder en esta relación que tiene que ser fraterna entre todos los integrantes de la comunidad humana. Bueno, realmente yo muy honrada por ser parte de esta conversación entre ustedes, tan rica. Antes de dar cierre al podcast Sendero de Esperanza, vamos a hacer una síntesis de las principales intervenciones que nos regalaron hoy nuestros pastores. En primer lugar, sin decir quién trajo qué, pero lo que más fue resonando, por lo menos en mi escucha, atender los principios de nuestra doctrina social, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y agregar y no olvidarnos de también el destino universal de los bienes, el desarrollo auténtico debe ser integral, buscando equilibrios convenientes también desde lo político y lo económico, y basándonos, enmarcando, digamos, la campaña en lo que tiene que ver con el marco del jubileo, que fue lanzado por el Papa Francisco, la bula, donde nos invitan también a remontarnos a las raíces bíblicas de esta invitación y que tiene que ver con una reparación social que viene de la escucha como primer camino, la escucha de las comunidades, especialmente de las más vulnerables, y la sinodalidad como camino, nos decía Monseñor Gustavo Carrara, a partir de las experiencias que fueron compartiendo en cada uno de sus países también, y nos invitaban a organizar la esperanza con acciones concretas. La deuda debe traducirse en justicia ahora, aquí y ahora. La Iglesia puede hacer desde su rol llamados semejantes al que hizo el Papa, incidiendo en todos los niveles y también promoviendo, por ejemplo, la economía solidaria, basándonos en evidencia. Se hacía referencia a un estudio realizado por la Academia de Ciencias y se invitaba también dentro de los países a perseverar en este análisis de la realidad y ser profetas difundiendo y sensibilizando dentro de nuestras iglesias estos aspectos. Monseñor Gustavo Carrara también nos decía que destaca el diálogo que está teniendo Cáritas a distintos niveles para lograr una economía que ponga en el centro la dignidad de las personas. Y también nos traía la invitación a poner al pobre en el centro de nuestra mesa familiar como iglesia y también en el centro de las decisiones, en la mesa en donde se toman las decisiones. Solamente tratando a los más frágiles con mayor delicadeza y empezando por ese tipo de acciones, vamos a poder transformar la deuda en esperanza. Y esto no solamente hacerlo como iglesia, sino llevar esta invitación a los tomadores de decisión política, teniendo en cuenta que la voz ya tiene, la voz de la iglesia, una legitimidad. No podemos dejar de preguntarnos por las causas, siendo fieles al Evangelio y teniendo en cuenta que hay una deuda ecológica también, en donde acciones extractivistas están afectando a nuestras comunidades y no podemos dejar de tener en cuenta a las futuras generaciones, tratando de ahorrar
para que podamos, digamos, conservar la naturaleza para las futuras generaciones que nos siguen. Así que, bueno, nuestros pastores nos están invitando a cambiar la mentalidad, a cambiar nuestros estilos de vida, a conectar las diferentes crisis, que no son crisis aisladas, como nos decía nuestro Papa Francisco, sino que la crisis social, la crisis ambiental y las crisis económicas se deben entender de manera integrada. Debemos repensar nuestra arquitectura financiera, que está basada en un sistema injusto. Y bueno, volviendo a el Nuevo Testamento, ¿no? Donde nuestros evangelistas nos invitan a cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir, quiero cerrar con esta cita de la última reflexión: tener una nueva mentalidad para poder tener nuevas estructuras. Así que bueno, muchísimas gracias. Invitamos ahora a nuestros oyentes a ingresar en la página turndebtintohope.caritas.org, en donde se puede completar el formulario, donde se puede firmar y donde se puede brindar su apoyo, ya sea de manera individual, personal o de manera organizacional, institucional, a la campaña de deuda Transformar la Deuda en Esperanza de Cáritas. Están todos invitados y muchísimas gracias. En Cáritas América Latina y el Caribe nos comprometemos a cumplir 3 objetivos estratégicos: vivir nuestra identidad, fortalecer las capacidades de las Cáritas en nuestra región y promover la transformación social. Nuestra identidad y espiritualidad son el corazón y motor de todo lo que hacemos. El amor a la persona humana, especialmente a los más necesitados y excluidos, el Evangelio como inspiración y la enseñanza social de la Iglesia como guía. Cáritas busca un mundo donde todos tengan las oportunidades y las seguridades necesarias para vivir plenamente, coexistiendo pacíficamente y satisfaciendo sus necesidades en armonía con el planeta. La movilidad humana es una realidad global compleja en el mundo contemporáneo. Cáritas aborda sus dimensiones con compasión, buscando un trato digno y acceso a los derechos fundamentales para todas las personas. El compromiso de la Iglesia con los migrantes y refugiados se sintetiza en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. La paz va más allá de la ausencia de conflictos. Es un esfuerzo colectivo que requiere compromiso individual y social. En Cáritas promovemos prácticas dirigidas a la construcción de la paz, porque sabemos que ella es la base para salvar vidas y fomentar el desarrollo.